¿Ahí la Tierra? Aquí, DDHH. ¿Con quién hablo? La Tierra. ¿Eso sí? DDHH, universales. ¿HH? ¿Planetarios? Terrícolas. ¿Ah? De terrícolas y derechos. Ah. La lucha de las mujeres y las mujeres en lucha para representarse a sí mismas. Desde Safo e Hipatia, pasando por las mujeres sin sombrero de la generación del 27 y los gritos de mujer, vida y libertad que hoy llegan desde Oriente a Occidente. Pérdidas de vida por reivindicar la igualdad de sexo y género, por defender los mismos derechos como humanas, desde lo individual hasta lo colectivo. Mujeres en lucha para defenderse de las miradas inquisidoras de los patrones, padres, hermanos, maridos, novios, amigos. Varones atrapados en las leyes del patriarcado que nos han imaginado con inferioridad de pensamiento, sexo y género. Destinadas a procrear y cuidar, expertas en cuidados, objetos de uso y vírgenes, siempre vírgenes, al servicio y disfrute del macho ególatra y puños en el pecho. Te has quedado a gusto, ¿no? Estoy hasta las tetas. Repetimos tantas conductas que no sirven. ¿Has visto cómo anda el planeta en estos momentos? La cantidad de machos alfa que tiene que aguantar la Tierra en pleno siglo XXI. Esas reuniones con mayoría de pollas trajeadas encima de la mesa. ¿Dónde están las mujeres? ¿No somos la mitad de la población? Sí, según el informe demográfico de las Naciones Unidas de enero de este año, en la Tierra hay más de 8.000 millones de sapiens. Y para que nos hagamos una idea, somos mitad y mitad. La cantidad de trabajo que nos queda por hacer. Hay demasiados egos varoniles frustrados que solo piensan en guerras para seguir ganando pasta, pasta, pasta. Bueno, terrícolas, pues vamos con una de las luchas diarias de las mujeres centradas en sacar adelante lo que de verdad importa. La vida misma, el derecho a vivir, el derecho a no ser masacradas, anuladas, borradas de la faz de la tierra, como un gran campo de concentración y exterminio. Lo absurdo de esta historia es el olvido de la misma historia. Hombres que ya no saben querer, hombres que solo quieren poder, dioses que vuelven a tener sed de sangre otra vez, mujeres sin sosijos, hombres que solo quieren luchar, hombres que solo saben matar, dioses que vuelven a tener sed de sangre otra vez, mujeres sin sosegos. Genocidio en Palestina implora. Hoy, el sionismo judío, en una acción genocida, masacra al pueblo palestino ante el silencio consentido de los países llamados democráticos, violando los derechos humanos ante todas las pantallas del mundo. Las mujeres palestinas y sus hijos están siendo asesinadas en las calles de la Franja de Gaza. Ellas son un ejemplo de resistencia, consciente de su lucha, por los que ya no están o están en situaciones inhumanas en las cárceles israelíes. Hoy, de Terrícolas y Derechos, conversa con Leila, joven palestina de 27 años, en lucha y en diáspora, perteneciente a la asociación Al-Karama. Leila es de padre palestino y madre española. De nuevo la mezcla. ¿Qué es Al-Karama? Bien, Al-Karama surge como necesidad de crear un espacio
para las mujeres palestinas en la diáspora para que puedan organizarse, ¿no? Es fundamental tener un espacio donde se organicen, donde puedan hacer militancia y seguir con la liberación de Palestina pues desde la diáspora también. Y también es un espacio para poder visibilizar su lucha, su trabajo, también para practicar, ¿no?, lo que es la memoria colectiva de la resistencia de las mujeres y sobre todo también pues educarnos entre nosotras, porque al final no basta ser palestina, sino también tienes que ser una palestina con una educación revolucionaria para poder llevar a cabo, ¿no?, lo que es la liberación de tu patria, ¿no? ¿Cómo llegas a España? Bien, pues mi padre es palestino, pero en el 48, en la Nakba, el gran catástrofe, pues mis abuelos han sido expulsados de Palestina y se tuvieron que pues, irse a otro país árabe a refugiarse. Y pues de ahí mi padre ya nace en un campo de refugiados fuera de Palestina. Y bueno, pues ya nace fuera de Palestina y después pues se va a estudiar fuera, conoce a mi madre y pues ahí es donde salgo, ¿no?, yo y nazco ya fuera de Palestina en otro país, ¿no?, como diáspora. Estás como dando visibilidad a las mujeres palestinas y a la lucha que tienen, que son mujeres valientes, resisten y trabajan por la resistencia. Sí, al final hay que tener en cuenta que la mujer palestina ya tiene su propia voz y es una voz muy fuerte. Entonces, como mujer palestina en la diáspora, mi trabajo es entender el discurso, la línea política de liberación que quieren llevar, ¿no?, las mujeres palestinas que están resistiendo en Palestina y ser como una especie de altavoz de sus palabras y de sus líneas políticas. Porque como he dicho antes, ¿no?, las mujeres que están en Palestina saben muy bien de cómo hay que llevar la resistencia, la lucha y mi trabajo como mujer en la diáspora es seguir llevando sus voces y ser como un altavoz para llevarlo también a otros países. Y por otro lado, la mujer palestina sufre también invisibilización, pero es por parte de la ocupación israelí, porque la ocupación israelí sabe muy bien el poder que tiene la mujer y además esto ya se ha visto en la época, por ejemplo, del Imperio Otomano, con la época de los británicos cuando estuvieron en Palestina y ya luego pues, ¿no?, el sionismo. Y se ha visto desde los inicios de la historia como la mujer ha tenido un papel fundamental en la lucha y por eso mismo tiene miedo el ocupante israelí, ¿no?, de dejar que las mujeres, sigan resistiendo porque saben que van a conseguir, ¿no?, esa liberación. Y por eso mismo las mujeres pues, sufren muchísima violencia colonial y además el colonialismo crea un contexto en Palestina donde en el espacio público es muy duro, ¿no?, a las mujeres vivir en esos espacios. O sea, por ejemplo, vemos en los checkpoints lo que sufren las mujeres palestinas, las diferentes, por ejemplo, violencias que pueden ser ya sea obligarlas a que se desvisten o que también violencias sexuales que sufren por el colonialismo. Entonces todas esas prácticas son para asustar a las mujeres y que no se atreven a resistirse, pero se ha demostrado que esto no es así y que sigue resistiendo, ¿no? Porque se preparan para ello, ¿no? Exacto. Has estado hablando de la preparación, de cómo se preparan las mujeres dentro de... Exacto, también es otra de la lucha que lleva la mujer palestina y me parece súper importante es cómo las madres traspasan el conocimiento de cómo resistir y cómo llevar la lucha a sus hijas y hijos también para que puedan, digamos, también estar entrenados y prepararse a lo que se pueden enfrentar bajo la ocupación, que puede ser, por ejemplo, también cuando detienen a los y las palestinas en los cárceles israelíes, que son un campo de concentración y que sufren unos interrogatorios inhumanos con muchísima violencia, y ahí pues las mujeres, las madres son las que entrenan y educan a sus hijas, por ejemplo, de cómo
sobrellevar, por ejemplo, esos interrogatorios, cómo ser fuerte y llevar la resiliencia, y de nunca dar información sobre pues, la resistencia armada o cualquier, yo que sé, organización política, sino ser fiel a tu patria y no dar ninguna información a pesar de que te van a torturar, pero ejercer, ¿no?, esa resiliencia, ¿no? Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Has hablado de las cárceles, ¿no?, de toda la organización que hay en la cárcel, cómo se organizan, cómo son pequeños, son menos mujeres que hombres, pero cómo enseñan, cómo se preparan. Por ejemplo, es verdad que los cárceles israelíes, en estos campos de concentración, es verdad que hay menos número de mujeres, pero las mujeres que han sido carceladas es muy interesante porque crean una comunidad entre las mujeres y se apoyan entre ellas. Por ejemplo, muchas niñas jóvenes que han entrado cuando fueron estudiantes y que han seguido sus estudios dentro de la cárcel y que se han graduado, por ejemplo. O, por ejemplo, mujeres que saben, por ejemplo, de temas políticos, cómo forman y organizan a las otras compañeras en la cárcel para seguir, ¿no?, la militancia desde cárcel, porque la militancia no se acaba en la cárcel, sino de hecho es un sitio donde además aflorece aún más y se hace aún más fuerte, ¿no? Estábamos hablando de las diferentes luchas, ¿no?, y de cómo os organizáis las mujeres dentro de esa lucha. Bien, hay que tener en cuenta que el colonialismo se impregna en todas las áreas de la vida cotidiana de los y las palestinas, y que cada área donde se impregna el colonialismo tiene como su propio contexto, y que para decolonizar cada área hay que utilizar diferentes tipos de resistencia. Entonces, para poder decolonizar Palestina entera desde el río al mar, hay que utilizar todos los tipos de resistencia. Y hemos visto cómo la mujer palestina ha participado y ha tenido un papel fundamental en todas las áreas de lucha y de resistencia que existe. Y entre ellas, por ejemplo, por mencionar algunas, hemos visto, por ejemplo, en 2018 con las grandes protestas y marchas en Gaza que han sido pues, totalmente pacíficas, y hemos visto, por ejemplo, la mujer como ha tenido un papel fundamental en estas protestas pacíficas, pero también hemos visto que estas protestas pacíficas, la respuesta que ha tenido desde Israel es una represión y otro masacre más contra esta protesta totalmente pacífica. Luego también vemos otro tipo de resistencia, que es la educación, que es fundamental. Hemos visto, por ejemplo, la mujer palestina cómo ha comprendido también que la educación al final no es simplemente una educación, sino que además esa educación le permite ejercer también una resistencia contra la ocupación. En el momento que tú, por ejemplo, te formas como médico, enfermera, profesora, ingeniera, todas estas cosas hacen que tú ya simplemente con tu educación y con vivir ya estás resistiendo y luchando contra la ocupación. Entonces es muy importante la educación, y además es que hay un estudio donde demuestran que las mujeres palestinas son una de las mujeres más formadas en educación, digamos, educación más alta. Superior. Exacto, superior, como ya sea universidad, máster, posgrado, doctorado, etcétera, en los países árabes. Entonces me pareció muy interesante. Después... el velo. Hablabas también, otra de las cosas, del respeto, ¿no? Del respeto a todo tipo de mujeres. Sí. Vale, por ejemplo, hay que entender que si una persona es feminista, para la base del feminismo es apoyar y aceptar a la otra mujer también. Entonces, en el momento que tú, por ejemplo, condenas
que una mujer musulmana lleve velo o que practique su propia religión, estamos hablando de que tú estás quitando la libertad de otra mujer a que decida por sí misma lo que quiere hacer con su vida. Entonces, ahí ya vemos, por ejemplo, ¿no? el feminismo como, digamos, tiene diversas caras y que muchas veces se impone un tipo de feminismo a otros. Y que siempre hay como ese, digamos, papel paternalista, ¿no? de la mujer privilegiada blanca a que quiere como decir a la otra mujer racializada o, por ejemplo, cualquier mujer que no, digamos, concuerde con estos estándares universalistas de mujer europea, ¿no? Cómo impone de cómo debería ser esa mujer. Y es muy importante entender el feminismo desde la perspectiva de interseccionalidad, que al final es entender que cada mujer vive en diferentes contextos y que le atraviesan diferentes realidades y que esos contextos y realidades necesitan diferentes tipos de feminismo. Y ya por terminar este punto también, muchas veces como que se espera que las palestinas seamos como las víctimas perfectas, ¿no? Y claro, hay que entender que si en otros países democráticos, países que no están bajo la ocupación, aún así existe el patriarcado, el machismo, ¿cómo puedo esperar que yo, como mujer palestina que vivo bajo ocupación, voy a tener una sociedad perfecta? No es posible, porque primero, como mujer palestina, voy a luchar contra la ocupación colonial, contra Israel, para liberar mi propia patria, y una vez que mi patria esté liberado y que yo pueda vivir en libertad, ya me ocuparé de mis asuntos, de mi propia sociedad y de poder, pues, tener, ¿no? una sociedad que no sea patriarcal o machista, porque al final en todos los países existe el machismo y el patriarcado, ¿no? يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار. En Palestina es como, o la franja, es como un campo de experimentación militar, Sí. ¿no? Que vosotros veis esa parte, ¿no? De que como que están experimentando a ver qué es lo que resulta, que eso ya se hacía en otros tiempos, y bueno, si esto va bien, pues mira, esta bomba vamos hacia otro lado que va mejor, ¿no? Sí, muchas veces decimos, ¿no? de que cuando hablamos de la liberación de Palestina desde el río al mar, no solo hablamos de liberar Palestina, sino también la liberación de Palestina incluye también la liberación de muchos otros luchas y colectivos, porque estamos hablando de que la ocupación existe y es como la punta de iceberg, ¿no? de otros, por ejemplo, como puede ser el capitalismo, como puede ser el imperialismo, el racismo, ¿no? Entonces todas estas prácticas son lo que crean el Estado de Israel y lo que es el colonialismo en Palestina. Entonces, si se decoloniza Palestina desde río a mar y que deja de existir, ¿no? lo que es el Estado de Israel, lo que sería el colonialismo, estaríamos hablando de que también estaríamos hablando de la caída del imperialismo, del colonialismo, del capitalismo. entonces Un castillo de naipes, ¿no? Exacto, entonces como la liberación de Palestina es algo muy, muy grandioso, porque hablamos de que se van a caer otros mecanismos también de represión y de opresión. Por eso mismo, Palestina, como has dicho antes, ¿no? de que es como una prueba de laboratorio, ¿no? de que
en el siglo, ¿no? En el siglo que estamos. En el siglo XXI. Exacto, en 2025, que haya un genocidio a estas alturas y que tan impunemente, ¿no? Israel pueda llevar a cabo todos los tipos de violaciones de derechos humanos, que pueda llevar un genocidio, etcétera, etcétera, y que realmente no esté pasando nada, ni los países se opongan a ello, ni hagan nada especial, ¿no? de aislar a Israel. Esto también significa de que en el momento en la que consiguen acabar con Palestina, que no lo conseguirán, pero significa también que en el momento que se haga en otros países un genocidio también se va a permitir, porque se está permitiendo en Palestina, entonces cuando llegue a Europa una situación así, también se va a permitir, ¿no? Está claro. Para terminar, ¿qué petición harías? Primero que nada, algo súper importante es el boicot, por supuesto, ¿no? Después, entender también que un país, por ejemplo, Israel es parte de la Convención de Ginebra, por lo tanto, todos los países que han sido firmantes de esta convención tienen la obligación de aislar a Israel por haber violado a numerosas derechos humanos y por llevar un genocidio, por no llevar una ocupación colonial, etcétera, etcétera. Entonces todos los países tienen el deber y la obligación de aislar a Israel, de no apoyarlo armamentísticamente, de cortar todo tipo de relaciones, ¿no? Entonces eso sería como un punto, aparte del boicot. Después también otra petición que me parece fundamental es la descriminalización de la resistencia, porque como sabemos muy bien, la resolución 3070 afirma que un país un pueblo que esté bajo ocupación colonial tiene el derecho de resistir a través de cualquier método, incluida la armada. Por lo tanto, Palestina tiene el derecho de una resistencia armada y también tiene derecho de lo que ha pasado el 7 de octubre, porque al final el 7 de octubre ha sido de todos los años de genocidio que lleva siendo incluso antes de 1948, había que hacer, digamos, como Palestina ha sido como muy olvidada, ¿no? en el contexto y en el panorama, entonces ha habido la necesidad de que haya como una nueva revuelta, una nueva resistencia contra el colonialismo y decir al mundo de que Palestina existe, que Palestina no es sumiso, que Palestina va a luchar a pesar de todos los mártires y a pesar de todo el dolor que pueda haber, y que nunca va a agachar la cabeza. Entonces es muy importante no criminalizar la resistencia y que además tener en cuenta también que la resolución 3070 además también obliga a los países no solamente a apoyar moralmente la resistencia armada, sino que además apoyar materialísticamente. Entonces es un derecho legítimo, ¿no? La resistencia armada. Pues muchas gracias, Leila, mujer, joven, palestina y luchadora. Muchas gracias. Más que nunca necesitamos la fuerza de las mujeres porque habitamos un mundo enmarañado, amontonado en grandes ciudades, sucio, programado de errores y falsas verdades. Mujeres fuertes, diversas, valientes, solidarias y de colores. Moradas, pero no solo.
En la psicología del color, el morado está asociado con sabiduría, dignidad, independencia, creatividad. Vamos, ideal para conectar con el impulso femenino. A principios del siglo XX, en 1911, una fábrica textil de Nueva York ardió y las 146 de las mujeres que allí trabajaban fallecieron entre los humos morados que emanaban por la combustión de tintes y textiles. Por las mismas fechas, las sufragistas inglesas también lo usaron en las campañas por el voto femenino. De ahí que el morado se haya asociado con la voz femenina en todas sus luchas. Si nos vamos a América Latina, el rosa se ha convertido en un símbolo de protesta contra los feminicidios en todo México. En Argentina se optó por el verde para reivindicar la salud reproductiva integral, la educación sexual y el derecho a decidir. La primera mujer afroamericana en el Congreso de Estados Unidos usó el blanco en 1969 para simbolizar la igualdad y la resistencia. En Asia vemos el rojo, en África el color oro, por ejemplo. La percepción del color relacionado con la mujer cambia según la cultura, reflejando la identidad y los valores propios. No son solo complementos que combinan con bolsos o pendientes, son tótems comunitarios, símbolos de resistencia, luces de memoria y de valores. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi gone down. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi gone down. La lucha de las mujeres y las mujeres en lucha para cambiar siglos de patriarcado. Gritar que tu derecho es el mío en igualdad. Que mi capacidad de generar vida y amamantar criaturas no significa que mi destino programado sea cuidar y limpiar. Estamos todas enraizadas en nuestras tribus, nuestros pueblos, donde las mujeres eran las encargadas de ir a por agua, lavar, limpiar. Las mujeres se juntan en nuestras fuentes y ríos, conversan, lloran, cantan, ríen y unen fuerzas para la pelea diaria de la igualdad de derechos entre nuestros congéneres. Si trabajo en cuidados y limpieza, mi derecho laboral es igual que el tuyo. No hay desigualdad ni sumisión, no puedes permitirlo. Madre mía, otra vez en pleno siglo XXI, y las mujeres a lavar, razonar y enseñar el camino del caldero en la cabeza para ir a por agua y coger fuerzas para cambiar el mundo. De cuidados, dependencias y relaciones familiares saben las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, que diariamente acometen su labor profesional de cuidados y ayudas a hogares como auxiliares sociosanitarias. Profesionales que trabajan mayormente subcontratadas por empresas privadas que prestan sus servicios a entes públicos, municipales, autonómicos y estatales. Este sector está también mayormente feminizado y poco reconocido. ¡Qué casualidad! Relegadas en gran parte de los domicilios a limpiar. Para conocer su realidad laboral, hablamos con Ana Remesal, delegada sindical de la Organización Sindical de Acción Directa, OSAD, y Concha Real, portavoz de la Plataforma Unitaria del Servicio de Ayuda a Domicilio y Atención a la Dependencia. Hola a las dos. ¿Me podéis hablar de vuestro sindicato? Pues mira, somos un sindicato que se formó por las continuas faltas de apoyo que teníamos con los restos de sindicatos, sobre todo mayoritarios. Y como no encontrábamos ninguna salida en la cual se luchara por nosotras, se formó este sindicato para tener un apoyo de trabajadoras por trabajadoras, porque aquí somos todas trabajadoras del SAD. Y se formó por trabajadoras del SAD. Y trabajamos para ayudarnos entre todas. Bueno, yo además de ser delegada del sindicato SAD, del cual me siento muy orgullosa porque, como bien ha dicho mi compañera Ana, es un sindicato minoritario pero que surgió porque los sindicatos mayoritarios no nos sentíamos representadas, porque realmente llevamos 30 años de sector y estamos en peores condiciones que hace 20. Entonces, eso es por algo. Y nuestros convenios los negocian gente que realmente no sabe las condiciones que trabajamos, y lo ha hecho Ana muy bien, no nos sentíamos representadas. Y luego, además, como
Yo pertenezco a una plataforma a nivel estatal, que es la Plataforma Unitaria de Auxiliares de SAD, y bueno, esta plataforma agrupa a gente de todo el territorio español y de distintos sindicatos, y la inmensa mayoría de asociaciones o sindicatos minoritarios, porque somos un colectivo de la sociedad civil que nos atraviesa, que somos mujeres y precarias. Y entonces, bueno, pues creo que con eso te he contestado. ¿Y qué es lo que hacéis en vuestro trabajo cotidiano? Podemos hacer desde servicios de aseo hasta compras, limpiezas, en fin, un poquito lo que es la vida diaria de cada persona en la ayuda que nosotras podamos realizarle. Pero sí que es verdad que las prestaciones que se dan, sí que es cierto que se conceden de todo a los usuarios, pero tenemos un problema últimamente que solo se nos concede, o sea, solo a nosotras se nos demandan limpiezas. Esto es un gran problema porque al final las prestaciones no se están cumpliendo y a nosotras, pues la verdad, nos están reventando. Pues vaya panorama. ¿Y pensáis que esta situación está relacionada con el hecho de ser mujeres? No. Vamos a ver, yo creo que este servicio que empezó este sector que empezó por allá, por los años 80, cuando la mujer española salía al mercado laboral, claro, nos atravesaba que éramos cuidadoras. Ya en el ADN de las mujeres somos cuidadoras y organizadoras del hogar, y economistas y psicólogas. Entonces era un terreno abonado para la gente que no tenía formación. El problema surge cuando a raíz de la ley de dependencia en el 2007 ya te empieza a exigir la Unión Europea que tú tengas una formación reglada, es decir, somos profesionales sociosanitarias. Entonces, partiendo de ahí, de que se nos exige una formación reglada, es que nos obliga la Unión Europea a tener esta formación para poder trabajar en esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que este servicio, tanto del servicio de atención a la dependencia como la ayuda a domicilio en sí, está externalizado a empresas privadas. Las empresas privadas lo que quieren es tener contento al usuario, porque el mayor problema es que las administraciones públicas no hacen una fiscalidad de esos servicios, de ese dinero que va a la empresa privada. Entonces, cuando, lo ha dicho Ana antes muy bien, cuando se da el servicio se da todo. La atención personal, la atención doméstica, la compra, el acompañamiento, el socializar, todo lo que engloba todo el aspecto sociosanitario de atención a una persona con dependencia. ¿Qué ocurre? Que esto ha ido degenerando y se ha convertido en una empresa de limpieza. Porque además los hijos y las hijas, cuando piden el servicio, porque el edadismo existe mucho, cuando se da este servicio lo que piden es una persona que ayude a mi madre o a mi padre. Pero ya la compra la hago yo. Ya de paseo la saco yo. Y entonces tú vienes a limpiarme la cocina. A limpiarme la cocina de mi madre. Entonces, esto es lo que ha degenerado. ¿Y por qué ha degenerado? Porque siendo un servicio sociosanitario esencial, como se vio en la pandemia, las empresas, por la falta de fiscalización de las administraciones públicas, lo que están haciendo es dando a la carta un servicio, y normalmente lo que se pide es el servicio de limpieza, porque viene la chica del ayuntamiento que me viene a limpiar. Y eso no tiene, o sea, el principal responsable es la administración pública, que no sabe en dónde está gastando el dinero y además no sabe qué cobertura se está dando realmente a la persona que lo necesita, y los usuarios y los familiares de los usuarios están encantados de la vida porque tienen una limpiadora gratis. Y ante esta situación, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? ¿Qué es lo que pedís? Calidad, en primer lugar, calidad en el puesto de trabajo. Respeto al puesto de trabajo y sobre todo que se nos ponga acorde a nuestra titulación cada salario. Claro. El salario. Es que debería de ser así. Estamos por debajo del SMI. Eso no podría ser. Yo, a nivel más institucional, y aprovechando que ayer el Ministerio de Derechos Sociales presentó un estudio de la situación que está en la dependencia, voy a leer unos datos porque nos van a poner un poco la realidad. Y es, a finales del 2024, las personas trabajadoras de cuidado del sistema para la atención a la dependencia eran 489.900 personas. Imaginaros
si estas casi 500.000 personas que trabajamos en la atención a la dependencia nos pusiéramos en huelga. Sí. Por ponerlo. Luego, a nivel de la OCDE, el 73% de las trabajadoras de cuidado de larga duración, es decir, nosotras, están expuestas a riesgos para la salud física y mental. Otra cosa que quiero reivindicar. En el 10 de septiembre del 2024, el Ministerio de Trabajo sacó un Real Decreto Ley donde se nos reconoce en el 13ª disposición adicional, se nos reconoce las auxiliares de ayuda a domicilio el derecho a la evaluación de riesgos laborales en nuestro puesto de trabajo, porque cuidado, lo que se está haciendo ahora en la evaluación de riesgos laborales de nuestro sector es la evaluación del centro de trabajo, que es la oficina, pero los domicilios no. Entonces, yo en un domicilio puedo estar duchando, o Ana, una persona en una bañera de 70 por 70 con una mampara, me dejo la espalda, pero luego no se me va a reconocer ni como enfermedad profesional ni como riesgo en la salud. Y aquí lo está diciendo que somos el 73% de las personas que estamos expuestas en salud física y mental, por no extendernos. Y dice, igualmente tienen el 2,5 veces más posibilidades que el resto de las personas trabajadoras de trabajar en domingo o por la noche, y se da la duplicidad del trabajo. Hay muchas de nosotras que tienen doble jornada laboral, trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo. Por lo que ha dicho Ana, por un salario que no llega al salario mínimo interprofesional. Imagínate que tienes que pagar un alquiler, a ver cómo vives. Y luego dice, las trabajadoras de atención domiciliaria ganan 35% menos la hora que el salario medio. Y para terminar, el 47% de las trabajadoras de atención domiciliaria tienen contrato parcial. Es decir, somos el felpudo de los servicios sociales y somos las que mantenemos el mundo. Así es. Efectivamente, vosotras mantenéis el mundo. Muchas gracias por todo. Han sido Ana Remesal y Concha Real, del SAD. A sal, me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlos. En jaula dragón del deseo, me caigo, me pierdo y tan te perdió. Regreso como los vinilos, vibrando en los surcos, siendo el mar intacto. Me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto. Verde, marrón, hueso de aguacate, le pongo limón. Las sayas de antes, papilas, te gustan nasales. El tacto sumisa en la duda, me trago el pasado, no acepto guardianes. Yo soy la heroína, en el vaso soy pozo. Arrastro el mensaje de mí, yo acabado, no lucho. Mi ego lo acepto, lo trago, mejor cocinarlo. Así los nutrientes los siento más bajos. Mejor cocinarlo. Así los nutrientes los siento más bajos. Valores numéricos. Las salas de cine, en su luz y oscuridad, son como las fuentes y el agua para las mujeres. Te pueden transportar y darte tiempo para visionar lo que fuiste, eres o puedes ser. Simone de Beauvoir ya anticipó hace décadas momentos como el que estamos viviendo, cuando dijo: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. ¡Qué pereza! Siempre lo mismo. Bueno, es lo que hay. Tenemos tendencia a pensar que la historia siempre avanza, siempre mejora, pero en realidad las cosas no son así, y muy especialmente en lo relativo a las mujeres y su lugar en la sociedad. Desde que en los últimos años se está sacando a la luz, a través de libros, películas, documentales y exposiciones, el papel que desempeñaron en distintas épocas las mujeres científicas, pintoras, médicas, escritoras, políticas, ingenieras, geólogas, filósofas, artesanas, matemáticas, lingüistas... de todo. Pues sí. Y desde que se están rescatando sus figuras, de pronto estamos siendo conscientes de que ellas estuvieron ahí todo el tiempo. Es solo que las habían borrado de los libros de historia. Se habla a menudo de mujeres olvidadas, pero no son olvidadas, sino silenciadas. Porque esto no ha ocurrido por casualidad. Es el resultado de una labor constante y deliberada de invisibilización, de borrarlas de los libros de historia. En resumen, no es que antes ninguna mujer pudiera hacer cosas y en los últimos tiempos sí, sino que ha habido periodos diferentes, unos mejores y otros peores. Eso es. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that... Un ejemplo del cine de Hollywood, que como provincia del imperio yanqui que somos, todas tenemos en la memoria, cómo eran los papeles de mujeres en los años 30 y 40. Los personajes que interpretaban Lauren Bacall, Rita Hayworth, Ava Gardner, Bette Davis, Greta Garbo, eran mujeres empoderadas, independientes, fuertes, inteligentes.
Una década después nos encontramos en cambio con los personajes que interpretaban Marilyn Monroe, Doris Day, Grace Kelly, papeles de mujeres tontitas, dependientes, sometidas siempre a los hombres, desesperadas por lograr cazarlos. Si repasáis con mirada feminista de hoy las películas de Audrey Hepburn, comprobaréis que incluso ella interpretaba a la misma tontita, pero en versión más estilosa. ¿Pero qué pasó entre ambos momentos? Pues pasó la apisonadora McCarthy por los estudios hollywoodienses. Y no solo cambiaron los papeles femeninos, obviamente, sino todo. Películas por la justicia social, como El secreto de vivir y otras, desaparecieron de las carteleras y los personajes femeninos a la cocina. En fin, solo es un ejemplo entre tantos de que la situación de las mujeres en la sociedad no se puede dar nunca por conquistada para siempre. Como decía Beauvoir, hay que seguir vigilantes. Y más ahora que el puritanismo se revuelve como un gato panza arriba contra el auge feminista de los últimos años. El puritanismo yanqui del Tea Party y aquí el puritanismo español ultracatólico. Porque, desde luego, en el Estado español no se puede hablar del papel secundario impuesto a las mujeres en la sociedad sin mencionar a la Iglesia Católica. O como dice Nieves con Costrina, la multinacional católica. Institución machista donde las haya, que ha sido durante siglos la promotora de la opresión de la mujer, facilitando argumentos para mantenerla supeditada al hombre. Did a dance called the Hitchy Crew. That's the thing that slew my groove. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine. ¡A bailar! ¿A bailar? ¡Ay, a bailar! ¡A bailar! Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Hoy comenzamos con una muy buena noticia que podría ser mejor en poco tiempo. Que la ciencia no pare de dar vueltas, como la esfera en la que vivimos. Los investigadores descubren un fármaco que frena la metástasis del cáncer de mama. Y el equipo de científicos del Instituto de Oncología de Vall d'Hebron, de Barcelona, es el protagonista del descubrimiento de un fármaco que puede frenar este proceso. De momento, la investigación en laboratorio se encuentra en primera fase de ensayo clínico con algunos pacientes, pero se han mostrado muy buenos resultados. Su nombre es Omomic y es una proteína terapéutica que inhibe la familia de genes considerada una de las responsables del desarrollo de diversos tipos de tumores. La investigación científica da sus frutos. ¡Más fondos! Mercadona condenada de nuevo por el despido improcedente de una empleada. Ya informamos anteriormente, en nuestro anterior podcast, de otro caso de Mercadona. La trabajadora con 23 años de antigüedad en la compañía compró un sándwich y una lata de cerveza para consumir en su coche durante el tiempo de descanso. Según consta en el proceso judicial, un coordinador del centro la siguió y observó. Vaya tela. Al regresar al trabajo, fue convocada a una reunión en la que fue obligada a firmar un documento reconociendo haber bebido alcohol durante su jornada laboral. Poco después, la empresa le comunicó su despido inmediato. El despido fue impugnado por la empleada y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que la decisión de Mercadona no pudo demostrar que la trabajadora estuviera en estado de embriaguez ni que su desempeño laboral se viera afectado, declarando el despido improcedente y obligando a la cadena de supermercados a indemnizar a la afectada con 55.000 euros. Y van 2 sentencias para Mercadona. ¡Chúpate esa, Roch! Victoria judicial contra los recortes que el gobierno vasco pretende imponer. La justicia vasca avala la denuncia presentada por las plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales, Argilán, ESK y Berri Ochoac, junto al Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, por la que reclamaban la anulación de 3 artículos de la nueva Ley de Renta de Garantía de Ingresos. Esta ley introducía cambios que recortaban derechos para las personas perceptoras y vulneraban derechos fundamentales. Esta pequeña conquista supone una mejora efectiva en las condiciones de vida para muchos solicitantes y perceptores vulnerables, sobre todo mujeres, inmigrantes y jóvenes.
La lucha organizada funciona. Y acabamos como empezamos, con temas de mujeres. Las tumbas de las mujeres guerreras están cambiando lo que sabemos sobre los roles de género en la antigüedad. Recientes reevaluaciones científicas de restos, elaboradas en una universidad húngara, han llevado a los historiadores a replantear la prevalencia de las mujeres guerreras a lo largo de la historia. Nos referimos a que en la década de 1980, arqueólogos húngaros descubrieron y desenterraron un esqueleto del siglo X. El cuerpo fue enterrado con joyas, un arco y una flecha. Los estudios preliminares sugerían que la persona en la tumba probablemente era un hombre. Sin embargo, un nuevo análisis del esqueleto reveló que en realidad era una mujer. En la última década ha surgido una oleada de identificaciones erróneas, como por ejemplo el caso de una joven enterrada con puntas de proyectil de piedra hace unos 9.000 años en Perú. También se ha descubierto el cuerpo de una mujer enterrada con espada y escudo hace 2.000 años en las Islas Orlingas de Gran Bretaña. Una persona posiblemente no binaria enterrada con espada en Finlandia hace 1.000 años y la tumba de una mujer vikinga en Suecia. Con este y otros datos, los expertos y las expertas señalan que la idea de que solo los hombres podían ser guerreros está sesgada por los relatos modernos y han llevado a los historiadores e historiadoras a replantear la importancia de las mujeres guerreras a lo largo del tiempo. Dreaming, well, of an aspect bright and fair, and my sleeping, it was broken, but my dream, it lingered near, in the farm of shining valleys, where the pure air rarefied, and my senses are newly opened, I will waken into the cry that the work of fools upon the meek, the grace of showers, it's decreed, the people rule. People have the power. People have the power. People have the power. People have the power. Believe it. Nos reconocemos terrícolas en esta lucha de mujeres por la igualdad de derechos. No vale invisibilizar, ni tapar, apartar, esconder para hacer que no existe. A las Sapiens, si algo nos identifica, es la fuerza de la colaboración e inclusión. Esclavizar, acosar y matar es siempre una debilidad humana. ¿Ahí la Tierra? Aquí, DDHH. ¿Con quién hablo? La Tierra. ¿Eso sí? DDHH universales. ¿HH planetarios? Terrícolas. ¿Ah? De terrícolas y derechos. Ah. Este espacio ha sido creado por Lo que Somos, redes y personas que lo hacen posible. Síguenos en redes y si tienes alguna buena noticia que compartir, alguna idea que aportar, mándanosla a terrícolasyderechos@loquesomos.org.